el tema de la muerte es un tema muy sensible y especialmente en un país que durante tanto tiempo se ha caracterizado por una creencia religiosa muy fuerte. Entonces el que uno pueda decidir sobre su muerte en muchos círculos no está bien visto, porque el único que puede decidir es Dios. Ya la gente habla de la muerte con otro tono, sobre todo por enfermedad. Hay mucha gente que dice, yo no quiero llegar a raspar la olla, yo quiero, si la enfermedad me va a invadir mi vida, yo quiero tomar decisiones antes. Y eso ha sido a punta, DMD ha hecho eso. DMD lo ha hecho porque ha publicado, ha hecho foros, ha hecho conferencias. Es decir, ya nadie ignora, si tú dices derecho a morir dignamente, la gente no queda, ¿qué es eso? No. Yo soy miembro de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, a la cual usted puede pertenecer también. Nos unimos para hacer cumplir nuestra propia voluntad en caso de sufrir una enfermedad sin esperanza de recuperación. En este documento, los miembros de DMD expresamos nuestra decisión de no prolongar la vida con métodos extraordinarios si alguna vez nos vemos gravemente enfermos. Si comparte este pensamiento, escríbanos y le daremos más informes. Si derecho a morir dignamente significa, como lo explican varios documentos del magisterio de la Iglesia, el que una persona debe ser tratada con infinito respeto en los últimos tramos de su vida en este mundo, pues lógicamente la Iglesia está totalmente de acuerdo con eso, los documentos están de acuerdo con eso. Muerte digna es escoger uno, no cómo morir, porque sería dificilísimo, ¿no? Todo el mundo diría, yo prefiero un infarto, yo prefiero totearme en un avión, que son las muertes esas que uno llama, entre comillas, ideales para uno. Pero uno sí puede escoger cómo no morir. No cómo morir, sino cómo no morir. Y en cómo no morir hay cantidades de opciones, que son todas muertes dignas. No quiero hospitalizarme, no quiero que me den medicamentos que me hagan daño, o quiero que me den todos los medicamentos que haya, no quiero conciencia de estar enfermo, quiero que me ceden. Es poner sobre la mesa las cartas. Lo que sucede es que todas estas puertas se abren con temor, se abren con preocupación, y así debe ser. Yo no creo que uno deba perder el respeto a este tema, porque si no, le damos la razón a los que están en desacuerdo, diciendo, ve, es que fue la compuerta para salir de los viejitos incómodos o de los enfermos. Entonces creo que nosotros siempre debemos manejar el tema con responsabilidad y nunca lo debemos trivializar. Las transformaciones culturales toman tiempo. Las transformaciones culturales son las más lentas porque hay que transformar cultura, no individuos, no leyes. No, es que somos un conglomerado que hace 20 años no hablaba de eso. En muchos círculos médicos había no temor, había una resistencia a ese tema. Había una resistencia porque se entendía que la misión del médico era luchar contra la muerte. Y si uno hablaba de la muerte como un acto natural que necesariamente iba a llegar, era como decir que esa lucha contra la muerte iba a fracasar. Y había una prevención enorme sobre todo lo que tuviera que ver con eso. Y el gran logro es que el cuerpo médico empiece a entender la muerte como es. Y esa formación que nos dieron a mi generación y a generaciones anteriores y posteriores del ejército de blanco que lucha contra la muerte se transforma en otra cosa mucho más importante, que es en el ejército que lucha por el bienestar de la gente. Y ese bienestar incluye una muerte digna. El elemento fundamental en el que se debe centrar el derecho a morir con dignidad es el reconocimiento de la autonomía de las personas, de su derecho a autogobernarse. Digamos que históricamente en el mundo este derecho ha sido asociado a la temática de poder decidir anticipar la muerte, es decir, la eutanasia. Sin embargo, esta es únicamente una de las facultades que tienen las personas al final de su vida. El derecho a morir con dignidad ha tenido
una evolución a lo largo de la historia de la regulación colombiana y en el mundo. Aparece una situación específica en donde una persona solicita que se anticipe su muerte. Y el homicidio por piedad, que era lo que estaba pidiendo ante una situación de una enfermedad en fase terminal, era un delito y sigue siendo un delito en el Código Penal. Entonces la Corte, el magistrado Gaviria, analiza esta situación específica y llega a la conclusión que cuando uno le impone a una persona al final de su vida, que tiene profundo sufrimiento y dolor, que considera que su vida no es digna de seguir siendo vivida, le impone el vivir, está vulnerando un derecho humano. Específicamente, él hablaba que si bien la vida es un bien que debe ser protegido por la sociedad en su conjunto, entra en ponderación con otros valores y principios, en este caso con el principio valor de la libertad, del ejercicio de la autonomía, y que en esta circunstancia particular esa ponderación de vida y libertad hace que la vida no es que pierda su valor, sino que se pospone ese valor frente al valor de la libertad. Yo creo que Colombia está muy adelantada en la temática del derecho a morir con dignidad, no solo en América Latina, sino en el contexto de otros países europeos o inclusive americanos. ¿Qué diferencias hay entre la Asociación de Colombia y la de México? Pues yo diría que para empezar, la de Colombia tiene una gran experiencia por todos los años que lleva y la cantidad de actividades que ya tienen muy bien consolidadas. Otra gran diferencia es que en Colombia la opción de la eutanasia es una opción legal, de manera que la gente que pide apoyo a la asociación porque está interesada en tener esa opción de muerte, pues allá pueden dar esa ayuda abiertamente, porque están siguiendo protocolos que son legales. Cuando uno celebra 40 años de una fundación que nace al amparo de una constitución totalmente distinta, de una legislación tan diferente, diría, ¿ya para qué? ¿Cuál es el papel social de una fundación que nació hace 40 años si las cosas han cambiado tanto? Y es cierto, las cosas han cambiado mucho desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista cultural, pero en ciertas élites y en ciertos grupos humanos, en donde, como en todo, la educación sobre derechos es más clara, las posibilidades de interactuar de una manera igual con los profesionales de la salud, con los aseguradores, no sé qué, pues lo empodera de alguna manera. Pero todavía sigue habiendo un grueso de la población que necesita asistencia, ayuda, orientación. Y por eso yo creo que fundaciones como DMD tienen una cabida social y una razón y un objetivo de existir, a pesar de que las diferencias entre cuando nació y hoy son abrumadoras. Creo que una institución como esta fundación es algo largamente anhelado. Yo le di gracias a Dios de que eso existiera. Dije, ¡qué maravilla! ¿Será que nos estamos convirtiendo en un país avanzado? No lo podía creer. Fui allá, dije, yo quiero, mi hermana también. Ambas nos inscribimos porque nos parecía que era dar un paso adelante y decir, yo personalmente deseo que pase esto conmigo en el momento en que lo necesite. Por favor, esa es mi voluntad expresada muy seriamente a través de un documento y amparada en una fundación. Muchas veces, cuando no queremos dejar que alguien muera y que alguien se vaya y nos aferramos a que lo curen, a que lo cuiden, no es pensando en la otra persona, sino es pensando en el vacío, en lo que no he hecho, en lo que no he dicho, en la tristeza que me va a ocasionar, ¿no? En el no estar. Y con Diego aprendí que, bueno, que en cambio me puedo alimentar de muchas cosas de la persona y acompañarlo en ese
en ese despedirse y en ese irse. Yo personalmente quiero morir sin dolores y en el momento en que me falte las capacidades de trabajar o de leer o de escribir, ese día yo no quiero vivir más. Es mi decisión y yo creo que en mi decisión nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a meterse. Ah, una maravilla. Ella fue nuestra profesora, nuestra guía, todo. Beatriz Kopp tenía la claridad total. Fuera de ser fundadora, ella sabía perfectamente cuáles momentos son duros para los seres humanos y que no tienen ningún significado porque finalmente se van. Y tenía una mente absolutamente preclara. Ella sabía muchas cosas en una discreción humana. Uno tiene que pensar que Beatriz era una mujer que nació en una época en que no le tocó y ella abrió caminos en muchos temas. Entender que esta es una persona que visualiza que este tema que le importa sea una institución, se vuelva una fundación, ayude a las personas, eventualmente entre en conflicto con la religión o con el clero, eventualmente entre en conflicto con los médicos, se necesita tener un carácter muy especial y una convicción muy fuerte para asumir todas esas adversidades a pesar de ser una persona chiquita, mayor, eso en la parte, digamos, profesional. Esa vanguardia de Colombia tiene un nombre propio, que es Beatriz Kopp de Gómez. Ella nos contaba que desde muy chiquita tuvo una prima que sufrió una enfermedad, un cáncer, si no estoy mal de memoria, que fue terriblemente doloroso, y para Beatriz eso la impactó. Y años después, en Nueva York, se afilió, o supo, por no me acuerdo cómo es, un aviso, creo que del New York Times, que hablaban de Concern for Dying, que era la fundación americana. Y ella empezó a ir a las conferencias de Concern for Dying, empezó a meterse, la nombraron dentro de la junta de Concern for Dying. Se fueron creando otras fundaciones similares en el mundo, y Beatriz llegó aquí en el 79 y invitó, porque eran unos convencidos del tema, a un grupo de amigos, médicos, muchos de ellos, para que hicieran aquí la fundación. Y era muy amena, tenía buen sentido del humor, era muy autónoma, ¿cierto? Ella hasta el final vivió sola y hacía sus cosas sola. Ahora, muy estricta, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el horario, el cumplir las cosas, era absolutamente rigurosa en cumplir y en que las cosas se hicieran como inmediatamente. Convocó a mucha gente también a seguir sus planteamientos, a debatirlos, que no era una persona que impusiera su modo de pensar, sino que simplemente lo proponía con argumentos y con, digamos, acercamientos intelectuales que eran convincentes para las personas que la rodeaban. Sí, pues lideró la existencia, el desarrollo y el mantenimiento y fortalecimiento de la fundación, incluso cuando se retiró de la presidencia, porque consideró lo más conveniente, y pues sigue hasta el momento esta fundación prestando un servicio muy importante a la sociedad colombiana. Aprendí mucho y se lo agradezco pues a Diego antes que nada, y luego a la fundación que siga haciendo ese papel de que otras personas puedan sentir lo mismo que Diego sintió, ese apoyo que nosotros sentimos, y ver ese derecho a morir dignamente como un acto de amor, de desprendimiento, un acto de valentía de la persona que se va y de quienes lo acompañamos, y un acto de solidaridad amorosa, de amor, de respeto. Lo que quiero es que ese tránsito se haga de la mejor manera, no solo para mí. Yo no tengo alma de heroína, no creo tampoco esta cosa cristiana de que mientras uno más sufra
y más mal la pase es más merecedor del amor de Dios. No, yo no creo que si uno puede evitarse algún sufrimiento, yo lo hago con mucho gusto. Podré parecer cobarde, pero creo que estoy ejerciendo un derecho, pues un derecho que desde mi punto de vista es muy, muy justo. No puedo decir que morir bien es fácil, no, es una tarea difícil, donde hay que conjugar una serie de factores, pero que vale la pena lucharla. Morir como querríamos que recordaran nuestra familia y nuestros hijos nuestra muerte, no como un evento traumático, sino como una despedida amorosa de la vida, como una despedida en los términos nuestros, como diría, creo yo, el señor Frank Sinatra, a mi manera. Pero lo que se trata es de que yo muera en mis términos, muera un buen morir, una buena muerte. Ha logrado que el Estado colombiano enfrente este tema y sea de avanzada, pero ha logrado sobre todo que el tabú al tema se vaya disminuyendo enormemente. La invitación a hablar sobre estos temas, las reflexiones para que las familias empiecen a hacer, el impacto que ha tenido el documento de voluntad anticipada, proceso totalmente desconocido hasta hace muy pocos años. Y aunque parezca raro, creo que hay que seguir trabajando mucho con las facultades de medicina, asegurarnos de que en los cursos de ética, de bioética, este tema esté presente, que en los profesionales de la salud de todas las ciudades del país y de todas las regiones haya una conciencia de la necesidad de respetar la autonomía de las personas en la toma de decisiones al final de la vida. Y eso es muy importante, que nos aseguremos de que los médicos jóvenes son conscientes de la necesidad de respetar la autonomía de las personas en esas circunstancias. Yo pienso que así como hay cursos de educación sexual, debiera haber en el colegio educación para la muerte y en las universidades. Yo no digo que sean los 5 años, pero que haya una formación y se entienda la muerte como el final de la vida y yo me adueñe de mi vida y de mi muerte también. Yo pienso que la labor que ha hecho la Fundación va a ser visibilizada en el tiempo. Yo soy derecho a morir dignamente hasta el último día de mi vida. Yo adoro el tema y el que se me acerque y esté sufriendo, cuenta conmigo. Alguna vez hablábamos con Beatriz, ¿hasta dónde debe vivir la Fundación? Dice, hasta que el último colombiano lo necesite.